Perfiles. La OPEP puede haber tenido sus fallas, las tiene todavía, porque no ha podido actuar como debe, pero ha cumplido un papel muy importante, no solamente para los países miembros, sino para el resto de la humanidad. Escuchabas al padre de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso. Él nació en Caracas el 12 de diciembre de 1903. Sus padres fueron Juan Pablo Pérez Betancourt y Carmen Alfonso de la Torre. Pérez Alfonso fue un político y diplomático venezolano con una visión progresista extraordinaria. Juan Pablo comenzó sus estudios en Caracas, bajo la tutela de sacerdotes franceses. A los 18 años se graduó de bachiller en ciencias en el Liceo San José de los Teques. En 1931 se graduó como abogado en la Universidad Central de Venezuela y ejerció su profesión durante varios años, especializándose en Derecho Civil. Lo primero que me interesó en el petróleo fue la forma despiadada como se nos explotaba. Digo, era abogado porque desde que entré en funciones públicas colgué la placa de mi escritorio y desde entonces, en el año 36, abandoné toda atención de servicios privados y me dediqué al servicio público. En cuanto fue posible participar en las actividades de defender el petróleo, que fue al término de la dictadura de Gómez, entonces yo inmediatamente comencé a preocuparme de ver cómo era posible de obtener alguna satisfacción ante los atropellos de que habíamos sido objeto. Durante el gobierno de Rómulo Gallegos, Pérez Alfonso estuvo al frente del Ministerio de Fomento. En este cargo implementó la política del 50-50 con las compañías petroleras extranjeras. Estas empresas debían comenzar a pagar el 50% del excedente petrolero al Estado venezolano. Los presidentes Isaías Medina Angarita y Rómulo Gallegos fueron derrocados por esta propuesta. Lo que me proponía antes que nada era de que se hiciera un poco de justicia en las relaciones que manteníamos con estas empresas que ahora denominamos con mucho acierto transnacionales. Entonces, en aquella oportunidad no pensaba sino en reclamar lo más posible de lo que nos correspondía. Lo fundamental era para mí que se evaluara el petróleo en lo que él representaba, y las primeras gestiones, cuando tuve ya ocasión de participar en el gobierno como ministro de Fomento, a quien correspondía entonces todo lo relativo a minas, en 1945, en el primer gobierno elegido directamente por el pueblo, entonces en aquella ocasión reclamé lo más que pude, y entre otras cosas, para realizar y demostrar el verdadero valor del petróleo, se puso en licitación por primera vez en la historia de la industria petrolera internacional las regalías petroleras que las compañías pagaban también a precios de gallina flaca. En 1947 asistió al primer Congreso Petrolero Árabe en El Cairo, al frente de la delegación venezolana, en el que planteó la creación de un ente que controlara los niveles de producción petrolera. La reacción se centraba en amenazar a Venezuela con que iba a quedar apartada del comercio internacional de petróleo porque los yacimientos del Medio Oriente eran mucho más importantes, se iban a poner en explotación y así se arruinaría Venezuela. Ante esa amenaza fue que comenzó la idea de que no era posible que nosotros solos aprovecháramos esas circunstancias de hacer justicia en materia petrolera, y se realizó el primer contacto en 1947 con la delegación de Irán en Washington para llegar al acercamiento de los pueblos que teníamos un mismo interés petrolero. Después del golpe militar contra Rómulo Gallegos en 1948, Juan Pablo fue exiliado de Venezuela. Tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, el nuevo gobierno de Rómulo Betancourt lo nombra ministro de Minas e Hidrocarburos. A raíz de la propuesta planteada por Pérez Alfonso en 1947 surgió la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mejor conocida como la OPEP, constituida en Irak en el año 1960. A este organismo se integraron los países Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela. Ese mismo año, por iniciativa suya, se creó la Corporación Venezolana de Petróleo.
Yo considero que la OPEP ha tenido un papel mucho más importante que el de crear estos nuevos ingresos para los países que constituyen la OPEP, porque le ha abierto a todo el mundo los ojos ante una situación muy grave que se vivía, que era la de pensar que el petróleo era inacabable, que cada vez que se necesitara más, se obtendría más. Y entonces la crisis que se hubiera presentado de no haber existido la OPEP habría sido una crisis de verdadera escasez de petróleo final, lo cual habría producido un trastorno mucho mayor que este ajuste que tienen que ir realizando los países para librarse de esta dependencia del petróleo. Juan Pablo mantuvo su actividad pública hasta 1964. El padre de la OPEP murió el 3 de septiembre de 1979 en la ciudad de Washington a los 76 años, debido a un cáncer de páncreas. El legado de Juan Pablo Pérez Alfonso es un símbolo de orgullo nacional y su visión progresista es un ejemplo para el pueblo bolivariano. Lo que tanto se critica del capitalismo o del imperialismo no es otra cosa que un fenómeno muy anterior, que arranca de un mal camino que tomó la primera civilización del hombre. Perfiles.